El código de edificación es un piso mínimo de habitabilidad, porque ese código de edificación le dice a cualquier persona que quiere construir, desarrollador inmobiliaria, un privado, te dice, vos tenés que cumplir estos estándares para garantizar una habitabilidad digna para las familias. Ese es el piso mínimo. Las villas, obviamente, no se construyeron respetando ese código. Y está la discusión, bueno, tenemos que adecuarlas, tenemos que repensar cuál va a ser el nuevo piso mínimo. Porque si no, estaríamos diciendo un doble estándar de establecer de que hay familias que el gobierno va a aceptar, que va a vivir en condiciones no adecuadas, incluso después de que el gobierno haga una inversión en mejorar su vivienda. Entonces lo que está pasando ahora es, bueno, tenemos que repensar cuál va a ser el nuevo piso mínimo para la ciudad. Porque si no, vamos a seguir diciendo después de urbanizado, va a haber miles de familias que van a estar no viviendo en condiciones de habitabilidad. Por lo menos en los legales discursivos sonaría de esa forma. Entonces tenemos que pensar cuál va a ser el nuevo piso mínimo de la ciudad. Y en ese nuevo piso mínimo, por ejemplo, se está aceptando esto, ¿no? Porque en ese nuevo piso mínimo, el mismo gobierno está estipulando que estén en las escaleras caracol. Y el propio gobierno en la 31 anunció que está pensando en un nuevo código de edificación, o por lo menos en un nuevo código de excepciones al código de edificación para las viviendas en la 31. ¿Y ahí cuál es el problema? Bueno, ahora estamos seguros que el piso mínimo es el código de edificación, que supuestamente era nuestro piso mínimo. Ahora tenemos que flexibilizar ese piso mínimo y empezar a buscar un nuevo equilibrio entre unas normas que respeten la habitabilidad y normas que uno pasa un límite y ya no las respete. No sé cuánto va a ser los metros cuadrados necesarios para la apertura para ventilación, iluminación, cantidad de viviendas. Es una nueva rediscusión y se flexibiliza el código. Y lo grave también de eso, un tanto peligroso, es que uno tiene un código de edificación bastante exigente en la ciudad. Lo va a flexibilizar o va a modificar el piso mínimo y lo va a decir que estas son condiciones también habitables y dignas. Eso va a funcionar como un rebote. De la ciudad formal, muchos desarrolladores van a decir, bueno, ¿por qué me exigís que en la ciudad respete el código de edificación si me está diciendo que el otro también satisface las condiciones de vida dignas, de habitabilidad? Y va a ser un ida y vuelta. Y ya está pasando con la discusión actualmente de código de edificación, donde, por ejemplo, para la superficie de los monoambientes se está bajando de 28-29 metros cuadrados que era actualmente a 23 metros cuadrados. Entonces ya hay una flexibilización. Veremos si sale este nuevo código en las villas, cómo rebota en la discusión de código de edificación en el resto de la ciudad. Una segunda cuestión que se discutió también en las leyes, pero no tuvo tanto asidero, que tiene que ver si estos procesos de integración social urbana son verdaderos procesos de integración o son procesos de expulsivos o de gentrificación a largo plazo. Y esto primero hay que partir de lo que charlamos en la clase pasada, que es integral social y urbanamente, ¿no? Es, por una parte, igualar en derechos y que esos derechos se garanticen en la realidad. Y en segundo lugar, que no sea el mercado el que determine dónde van a vivir las familias, ¿no? Sino que haya una mezcla social. Y justamente el derecho de erradicación de la villa tiene que ver con que el Estado decide que no sea el mercado el que determine dónde van a vivir las familias. Porque si fuese el mercado el que decide, el gobierno le daría crédito a las familias y las familias con ese crédito comprarían donde el mercado los deje. Entonces, ese derecho de erradicación, que era lo que históricamente se conoce como el derecho a urbanizar, justamente es ir en contra de que el mercado inmobiliario sea el único decisor y que se garantice que la familia va a vivir allí donde el mercado no lo permitiría. Entonces, ese es el eje esencial de estos procesos. Por eso vemos que en los principios dicen, lo vamos a urbanizar con respecto al derecho a la ciudad. No dice, lo vamos a urbanizar y las personas van a quedar, o las personas que queden en estos barrios son los que van a merecer la ciudad por su capacidad económica. No, dice que le garantizamos el derecho a la ciudad, garantizamos la justicia espacial, que quiere decir que no sean los sectores más vulnerables los que estén únicamente en los sectores con peores servicios y accesos a la ciudad, sino que también los sectores vulnerables puedan disfrutar de los sectores de la ciudad que mejores servicios tienen. Y casos concretos son Chacarita, Rodrigo Bueno, de 31, que están en sectores de la ciudad que son los que mejores servicios cuentan. Pero ¿cuál es el problema? Si uno, luego de urbanizar
entrega únicamente el título pleno, deja nuevamente que sea el mercado el que decida quiénes van a vivir en esa tierra. Y eso es inevitable. Entonces, si uno realmente está convencido de que el Estado está tomando deuda, está vendiendo tierra pública, está haciendo inversión pública con los ingresos impositivos del Estado, para garantizar esa integración, se debería preocupar de la misma forma de que esa integración sea perdurable a futuro. Porque si no, repito nuevamente, en vez de hacer todo esto, que es bastante complejo, lleva tiempo, recursos, directamente tomamos deuda y le decimos a las familias, a que tienen un crédito, compren una vivienda donde puedan comprarla o compren un terreno en provincia. Como no creemos en eso y nos venden que es una integración social urbana en serio, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde están todas esas medidas una vez que las tierras se incorporan al mercado? ¿Dónde están todas esas medidas que nos aseguren que el mercado no va a ser el decisor del destino de esas familias? Bueno, esas medidas se intentaron colocar en la discusión de estos proyectos de urbanización. Salvo Rodrigo Bueno, que tiene algo muy tenue, alguna indicación, no se aceptó, el gobierno no quiso plantearlo, ni los legisladores, en ninguno de los proyectos. Y esta cuestión se agrava cuando, además de entregar títulos de propiedades sin restricciones de ningún tipo, se piensa regalar el suelo a las familias. ¿Por qué lo agrava, no? Con independencia de si regalar el suelo es conveniente, es bueno o malo, es una reparación histórica, ¿no? En independencia de discusión, si uno regala el suelo y no establece restricciones, empeora la situación. ¿Por qué? Hagamos el caso que el Estado le cobra el suelo, ya sea a precio de mercado, a precio social, las familias reciben la vivienda con una deuda. Si venden su inmueble, parte de ese dinero va a pagar la deuda y parte de dinero le quedará para comprar una vivienda nueva u otro destino. Si el gobierno le regala el suelo, y en algunos casos el suelo más caro de la ciudad, como son los suelos de Rodrigo Bueno a 31, la persona que vende no tiene que pagar ninguna deuda. Y además va a estar sentado sobre los suelos más caros de la ciudad, por lo cual va a ser un estímulo para vender el inmueble. Porque seguramente por su casa, la vivienda nueva que de 45, 50 metros cuadrados, podrá comprar en otra parte de la ciudad viviendas más grandes, podrá comprar varias viviendas, ¿no? Incluso. Entonces, la cuestión de que no se cobre el suelo, más allá de la justicia e injusticia que implica con el resto de la ciudad, o las justificaciones, si no se establecen restricciones, genera más estímulo al mercado inmobiliario o más estímulo a la familia para que se rindan frente al mercado inmobiliario. Y esas son las decisiones que están tomando, por ejemplo, en Villa 20, y en Chacarita se propuso, el gobierno ya presentó esa propuesta de regalar el suelo. Y estos son los ejemplos que yo siempre pongo, porque hay gente que dice, no, el fantasma de la gentrificación no va a suceder, las familias no quieren vender. Yo digo, pero si la familia de altos recursos venden sus viviendas, si la oferta es buena. Uno ve la empresa Philip, ¿no? Vendió un edificio entero porque le convenía. Bueno, dice, uno es una empresa de oficinas, está bien. Uno dice, pero también un edificio entero de viviendas residenciales, este es el shopping, Palermo Shopping, en Palermo, ¿no? La calle de Santa Fe, aquí está la entrada esa que baja. Toda esta parcela, un edificio de varios pisos, ¿no? Residencial, donde vive la gente más pudiente de Buenos Aires, vendieron todos. No es que era un solo dueño, lo vendió colectivamente. Cada una de las familias vendieron todo el edificio a una empresa, al shopping, a IRSA, que terminó anexando toda esta parcela al shopping. Hubo una audiencia pública para autorizar ese anexamiento hace poco. Entonces, si eso ocurre en la ciudad, no es que no ocurre. La familia vende si la tentación es buena. ¿Cómo no va a suceder o cómo no va a estar, por lo menos, desde el punto de vista de pensar una política integral, que tomemos que ese riesgo es posible al momento de pensar si estos barrios van a ser verdaderamente integrados? Y ahí se piensan varias estrategias de restricciones, ¿no? Que la enumero genéricamente porque discutir cada una sería mucho tiempo. Una tiene que ver
con que, por ejemplo, no se permite englobar parcelas, porque cuando se permiten englobar parcelas, es decir, que un propietario compre varias parcelas y las unifique, eso generalmente por el código te autoriza a construir a mayor altura, que existan restricciones a quién las familias pueden vender, ¿no? Si uno dice las familias pueden vender a cualquiera, hasta una empresa, o el Estado puede decir, no, las familias únicamente pueden vender a otra persona, no a empresas, y pueden vender a personas que no tengan otro inmueble, por ejemplo. Son todas medidas que ninguna, obviamente, elimina la presión inmobiliaria, pero sí en la sumatoria, en su complementación, son fuertes mitigadores para que eso suceda. Hay una herramienta nueva que la planteo, pero como es nueva, autorizada por codificación, culturalmente no es muy conocida y quizás tampoco sea muy aceptada, pero es una muy buena herramienta para pensar estos procesos, que es el derecho real de superficie. Históricamente, el propietario era propietario de su suelo hasta el cielo y hasta el infierno, ¿no? Esa era su parcela y era dueño de todo. Con la época de Perón apareció lo que son los PHs, donde dice, no, ahora hay gente que va a tener una unidad funcional como propia y el suelo y las partes comunes son de todos. Eso no es algo que estuvo siempre, ¿no? En la década de los 40 fue algo novedoso que permitió o facilitó la convivencia en edificios y en la mayor densificación de la ciudad. Ahora, el Código Civil que se aprobó en 2014, no pensando en las villas, sino pensando en los negocios inmobiliarios, autorizó que se puedan vender volúmenes. Se pueda vender el subsuelo, se pueda vender lo construido, lo rasante y el vuelo, es decir, el aire. Y que coexista el propietario de esa parcela y un dueño con escritura que se llama superficiario, ¿no? Que va a ser el dueño de derecho real de superficie por 70 años. ¿Eso en qué ayuda si uno piensa en la gentrificación? Primero tiene una ventaja de que el Estado tiene una herramienta fuerte para dejar de dependerse de tierra pública como se viene dependiendo en estos últimos años, ¿no? Que es que en la mayoría de las ciudades importantes del mundo están tomando la dirección de no dependerse de tierra pública, porque son los recursos más valiosos, y ese recurso justamente principal para controlar el mercado inmobiliario. Y luego también, ¿por qué ayuda al tema de la gentrificación? ¿Cuál es el riesgo de la gentrificación? Digamos, ¿cuál va a ser la presión inmobiliaria? Que venga un desarrollador, una empresa, presione para comprarte tu vivienda para dar mayor capacidad constructiva en ese suelo. Su negocio no es comprar y revender, su negocio es comprar, hacer una renovación urbana, construir a más altura y darle más valor a ese suelo y más metros cuadrados para tener ganancia. Entonces, si uno le da la propiedad únicamente de lo construido a las familias y el Estado se queda con el subsuelo y se queda con el aire, ningún inversor va a ir a comprar sabiendo que luego va a poder construir en altura. Porque sabe que si te construyen en altura, ¿no? Digamos que esta es la casa de las familias, ¿no? Le vendo lo construido, le vendo hasta acá hasta 4 metros. Si yo quiero construir 5 centímetros más, yo desarrollador voy a tener que ir al gobierno a negociar, y esa negociación implica que tengo que ir también a la legislatura, a negociar con la legislatura, a conseguir la mayoría más intensa, que es la de 2/3 en la legislatura para que me autorice a construir. O si quiero hacer los cimientos hacia abajo. Y ahí vemos que hay una diferencia radical entre regalar el suelo y que el Estado se quede con el suelo. Hay una cuestión que siempre se dice de que, bueno, si queremos igualar en derechos, ¿por qué no vamos a permitir que las familias tengan movilidad, ¿no? Y esa movilidad está garantizada si son propietarios de su vivienda, porque pueden venderla y comprar otra. Principalmente los procesos de integración y los procesos de urbanización es una síntesis entre intereses individuales e intereses colectivos de la ciudad. Interés individual es de que se garantice el derecho a la vivienda a las familias, lo cual no implica necesariamente propiedad. En segundo lugar, que la ciudad tiene un interés de que la ciudad sea integrada, ¿no? Y por eso permitimos y hacemos toda la inversión para que esos barrios se urbanicen allí. Entre el equilibrio entre esas cuestiones, entonces, otorgamos un derecho real de superficie de lo construido, y si la persona quiere movilizarse, tiene el derecho de alquilar su vivienda. Porque justamente si su vivienda está en una localización de la ciudad que es valiosa, el alquiler de esa vivienda le va a permitir alquilar en cualquier lugar o en el resto de la ciudad. Esa es una herramienta
culturalmente va a ser muy difícil, y es porque obviamente en toda la historia de la lucha de los movimientos villeros y de los barrios se ha pensado en que los procesos de urbanización iban a finalizar haciendo propietarios a todos. Y se hace mucho más difícil implementar tipos de restricciones y que esas sean aceptadas por los barrios, porque obviamente cualquier familia va a preferir tener el dominio pleno de su vivienda a tener restricciones, porque va en contra de sus propios intereses. Por eso va a ser muy, muy complicado pensar ese tipo de cuestiones con los barrios. Y más complicado aún es cuando el gobierno no va con la postura de decir, miren, estamos haciendo este esfuerzo colectivo todos para que la ciudad sea integrada, ustedes vivan acá, sino que va con la postura de le vamos a regalar al suelo y le vamos a dar créditos para que paguen a tasa fija 30 años, es decir, que van a terminar pagando un suelo mínimo. Si uno va con ese nivel de garantizar derechos, es casi ya imposible que las familias te acepten restricciones al dominio. Si prácticamente el Estado le va a, ya comienza en su primer paso que se sienta a negociar, te dice te regalo todo. Nuevamente repito, más allá de que lo merezcan o no merezcan, ¿no? Esas discusiones, lo que aún tiene con la reparación histórica, por todos los años que el gobierno no ha garantizado una buena habitabilidad, los ha abandonado, que quizás es justo que no pague nada, pero si uno piensa realmente en la integración, no sería bueno que esas familias terminen decidiendo sin ningún tipo de restricciones si ese barrio va a permanecer integrado a futuro o no.